Muy bien, vamos con lo que es la definición de estadística. Conceptos básicos. La estadística es la ciencia que se ocupa de facilitar la toma de decisiones acertadas frente a una incertidumbre y por lo tanto desarrolla y utiliza técnicas para recolección de datos cuidadosas, eh, presentación efectiva y el análisis correcto de la información numérica. Vamos interpretando esto un poquito. La estadística nos sirve a nosotros para poder tomar una decisión y eso lo hacemos en base a un estudio y ese estudio lo hacemos en base a datos que nosotros vamos a recolectar y a esos datos le hacemos un análisis el cual nos va a indicar cuál es la mejor solución o el mejor camino que nosotros podemos tomar. Esa sería una definición corta de estadística. Luego tenemos las ramas de la estadística. Aquí nos vamos a centrar aquí en lo que está del lado derecho. Tenemos la estadística descriptiva o deductiva y tenemos la estadística inferencial o inductiva. La que a nosotros nos interesa es la descriptiva, es la que estudia características de un conjunto de datos. Y es bueno saber el concepto de la otra. La inferencial analiza los datos para establecer generalidades. Continuamos. Ahora tenemos lo que es la población y la muestra. Primero veamos lo que es una unidad de observación, o sea, el objeto que a nosotros nos interesa analizar. Es también llamada unidad de análisis, unidad elemental, unidad de estadística, caso o elemento. Es el objeto sobre el cual nosotros nos vamos a poner a estudiar. Supongamos, estamos en el colegio, mi objeto de estudio va a ser las mochilas de ustedes. ¿Cuántos de ustedes llevan mochilas rojas? ¿Cuántos de ustedes llevan mochilas negras? ¿Cuántas llevan mochilas rosadas? ¿Cuántas llevan mochilas blancas? Ese va a ser mi objeto de estudio. Ahora vamos con la población. La población está siendo representada por una letra N mayúscula. La población va a ser el total de todos los datos que yo tenga. Otra vez, vamos en el ejemplo del colegio, la población serían todos los estudiantes de todos los grados. Esa sería nuestra población. Y si yo no quiero tomar una población, puedo tomar una muestra. Que la muestra se representa con una N minúscula y es una pequeña parte, un pequeño segmento de toda la población. Supongamos yo tengo ahí en el colegio a los 190 estudiantes y yo solo quiero tomar una muestra, solo voy a agarrar un grado y como conveniencia voy a agarrar el grado más pequeño. Luego tenemos ventajas del estudio de la población y de una muestra. Aquí hay tanto ventajas como desventajas. Para una población tenemos la ventaja de que el dato que obtengamos va a ser un dato exacto, un conocimiento real, algo válido al 100%. La desventaja es que esto va a tomar mucho tiempo, me voy a tardar mucho en hacerlo y va a tener un alto costo. A nosotros lo que menos nos interesa es gastar tanto dinero. Luego tenemos el estudio de una muestra. Aquí empecemos por la desventaja. La desventaja de estudiar una muestra es que el dato es aproximado. O sea, si nosotros nos ponemos a estudiar los colegios de la zona 21, empecemos por el de nosotros. Ahí vamos a tener cierto dato. Pero solo ese vamos a estudiar y con los resultados que nosotros obtengamos de ese, vamos a decir que todos los demás son iguales. Entonces, eso es algo aproximado. Es algo que no me va a dar a mí tanta certeza, pero igual sirve algunas veces. Es más fácil hacerlo solo con un establecimiento que con 20, digamos. O sea, imagínense, si en un establecimiento hay 200 niños, en otro pueden haber 400, en otro pueden haber 1000. Entonces, ahí es donde va a variar y donde no vamos a tener la certeza exacta. Esas son las desventajas. Las ventajas es que es bastante rápido hacer el estudio con una muestra. La velocidad en la que se haga es relativa. En algunos lados puede ser algo muy rápido, en otros lados algo muy rápido pueden ser 6 meses, en otros lados algo muy rápido puede ser un día. Algo tardado 5 años, algo tardado 2, 3 días. Es relativo. Y puede ser algo más económico. Siempre va a ser algo más económico hacer un estudio con una muestra que con una población completa. ¿Por qué? Si yo estudio zona 21,
me voy a tardar un mes y voy a gastar 2 millones de quetzales, supongamos, ¿va? Que sea un estudio muy complejo. Pero si lo hago con zona 21, solo voy a estudiar una semana en la población de Nimajuyú y voy a gastar 100,000 quetzales. O sea, me estoy ahorrando gran cantidad de dinero. Vamos acá con las características de una población y de una muestra. La población también recibe el nombre de parámetro y puede ser tanto finita como infinita. Una población finita, yo los puedo contar bien tranquilamente. Una población infinita, supongamos todo el país de Guatemala, ¿no? Con un buen grupo de tal vez unas 2,000 personas y bien separadas por sectores, yo puedo contar toda la población de Guatemala. Pero si yo estoy solo o tengo un grupo muy reducido de 100 personas, yo jamás voy a terminar de contar cuántas personas viven en Guatemala. Y cuando yo termine de contar en el último departamento, cuando regrese el primero que empecé, ya va a haber más gente o va a haber menos gente. Entonces, eso se me dificulta a mí mucho. Ahora vamos con la muestra que también recibe el nombre de estadístico. En las muestras nosotros vamos a considerar que es una muestra grande si ésta llega a tener más de 30 datos. A 30 datos me refiero a datos muy dispersos. Supónganse que nosotros vamos a tener datos de 100, 200, 500, 700, 900, entre esos rangos. Entonces esos son datos muy dispersos. Entonces ahí ya vamos a tener una muestra grande. Y una muestra pequeña es así como la del ejemplo que hicimos, que solo vamos a tener colores rojo, azul, amarillo y rosado, ¿va? Ahí vamos a tener una muestra pequeña, ¿va? Porque no tenemos muchos datos, solo son 5. Y de ahí los que nosotros contemos de cada color. Continuemos. La obtención de datos. En la obtención de datos nosotros tenemos lo que es el muestreo, que es el proceso estadístico que permite seleccionar algunos elementos de la población. Tenemos técnicas de muestreo, conocidas también como el diseño de experimento. Son las técnicas para realizar el muestreo y que dependen cada caso cuál usar, y algunas de ellas son el muestreo aleatorio simple, que es el mejor que existe porque al momento de escoger algo, yo voy a darle la misma oportunidad a todos. A mí no me va a interesar qué características tengan. Yo voy a escoger a cualquiera y ya estuvo, ¿no? Así como en el caso de ustedes. A mí, yo voy a escoger al azar a cualquiera de ustedes. No me importa si es alto, no me importa si es bajito, si es gordito, si es delgado. No me importa si es hombre y no me importa si es mujer. Todos tienen las mismas posibilidades de ser escogidos, ¿no? No me importa si tienen 12 años, no me importa si tienen 17. Todos tienen las mismas posibilidades. Eso es lo bueno del muestreo aleatorio simple. El muestreo sistemático, también conocido como no aleatorio, es un muestreo con el cual yo puedo seleccionar en base a gustos o separarlos en algunos rangos. Esos son para cuando yo necesite un muestreo de personas altas, digamos. Solo voy a agarrar a personas que midan de 1,80 a 1,90, porque no quiero que sean demasiado altas tampoco, ¿no? Sí, solo deme un segundo. Continuando. Ahora tenemos el muestreo estratífico, ¿no? Este muestreo es más parecido al anterior, pero acá nosotros estamos separando por grupos. Supongamos, yo quiero que se separen en grupos de estudiantes que traigan camisa negra y en grupos de estudiantes que traigan camisa blanca y de estudiantes que traigan camisa de cualquier color, pero que no sea ni negra ni blanca. Entonces yo los estoy separando ya en diferentes maneras, de diferentes formas, ¿no? A eso se refiere. Y yo los voy a ir seleccionando según yo quiera. A ver, quiero uno de negro, uno de cualquier color y uno de blanco. Y ahí ya los estudio. Pero la desventaja acá es que yo me puedo quedar sin estudiantes de camisas negras y puedo tener muchos de camisas blancas y puedo quedarme con muy poquitos de camisas de cualquier color, ¿va? O puedo tener muchos de camisas de cualquier color y eso va a estar desnivelado, por así decirlo, ¿va? Entonces, el mejor que podemos usar para un estudio estadístico es el muestreo aleatorio simple.
es el mejor. Continuando, acá tenemos lo que es el muestreo con y sin reemplazo. El muestreo con reemplazo es lo es lo menos confiable que nosotros podemos tener. Perdón, es lo menos confiable que podemos tener. ¿Por qué? Yo escojo, supongamos a Andrea. Le digo, Andrea, venga, le voy a hacer unas preguntas. Muy bien, gracias. Regrésese. Y escojo otros estudiantes y de casualidad se me olvida y vuelvo a escoger a Andrea. O sea, ella me va a volver a responder lo mismo. Y eso a mí me va a alterar mis resultados porque ella ya había respondido una vez. Y si ella responde otra vez, la estoy tomando en cuenta 2 veces, cosa que yo no quiero. Y tengo el muestreo sin reemplazo. Y este, al igual que en el anterior, el muestreo aleatorio simple, que era el mejor por defecto, acá el muestreo sin reemplazo también es perfecto. Esos dos van agarrados de la mano. Uno es para darle las mismas oportunidades a todos y el otro es para que el que ya pasó ya no vuelva a pasar. O sea, vengo yo, otra vez, vamos con Andrea. Vengo yo y digo, Andrea, venga, le voy a hacer unas preguntas. La estudio, la analizo, muy bien, gracias. La saco del grupo y vuelvo a llamar a otra persona. Supongamos a Dulce. Dulce, venga, y le estudio. Muchas gracias, Dulce. Pase otro. Y así me estoy yo, pero ya no tengo yo, no tengo casos repetidos. ¿Va? Solo voy a tener, eh, solo tienen la oportunidad de pasar una vez y ya estuvo. Luego tenemos acá la definición de lo que es una variable. Como ya habíamos visto antes arriba donde decía variables de estudio, acá vamos a tener la definición de una variable. Y es la característica que a mí me interesa estudiar del grupo. Otra vez, regresemos al ejemplo de las camisas. A mí me interesaba estudiar el color de las camisas que ustedes estaban llevando. Puedo decir, ahora me interesa estudiar los zapatos que llevan. Cuando hacemos física, ahora me interesa estudiar el tipo de pants que ustedes llevan. Yo puedo escoger cuál va a ser mi variable de estudio. Y tenemos los tipos de variables. Las variables se pueden clasificar de dos maneras. Una es el número de características que ellas tienen. Existen variables unidimensionales, bidimensionales y pluridimensionales. Unidimensionales, una característica. Bidimensionales, dos características a estudiar. Y pluridimensionales, tres o más características. ¿Va? Yo puedo estudiar 5 características en una sola variable. Puedo estudiar mochilas. Esa va a ser mi variable de estudio. Y en las mochilas yo puedo estudiar eh, marca, color, tipo de zippers. Pueden ser zippers plásticos o pueden ser de metal. Puedo estudiar si llevan si tienen para poner pachón, si tienen para meter computadora, si tienen para guardar llaves, celular, si son de las que se cargan tienen batería y que se cargan con unos paneles solares, si tienen bocinas. Si son Transformers las mochilas, ¿va? Yo lo puedo estudiar y eso es lo que a mí me interesaría. ¿Va? Esas serían variables pluridimensionales. Y tengo la otra clasificación que es el tipo de datos, que es la que a mí más me interesa, que es cuando una variable puede ser cualitativa o cuantitativa. Si yo hablo de cualidad, me refiero a variable cualitativa. ¿Va? Por ejemplo, si yo voy a andar contando el color de pelo de los estudiantes, esa es una cualidad. Aunque yo los esté contando, va a ser una cualidad. Ahora, si yo quiero una cantidad, me estoy refiriendo a variables cuantitativas. La edad de los estudiantes, esa es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque voy a ver cuántos años tienen. Puedo medir la edad de ustedes. ¿Va? Tienen 15 años, 16 años, 14 años. ¿Va? A eso se refiere una variable cuantitativa. Las cuantitativas se definen en otros dos tipos que son discretas y continuas. Las discretas son las variables que yo no puedo usar números decimales para contar. Un perro, 2 perros, 3 perros. Pero yo no puedo decir quiero un perro y medio. No me van a cortar un perro a la mitad. A menos ustedes, señoritas, que hayan tenido un novio que haya sido algo perro, entonces ahí sí lo pueden cortar. ¿Va? Pero ese es otro caso. Y tengo las variables continuas. Las variables continuas son las variables que sí se pueden contar con números decimales. Por ejemplo, una distancia, un tiempo
Todo ese tipo de cosas sí las podemos contar con números decimales. El peso de ustedes, la edad de ustedes, esa es una variable continua. Tienen 15 años y medio, ¿va? Se puede contar. Y cuando hablo de variables cualitativas, las variables cualitativas son aquellas que ya les había dicho, son cualidades y se separan en dos grupos, nominales y ordinales. Las nominales son aquellas a las que nosotros les damos un nombre o un número con el cual se identifican, pero ese número aplica únicamente al número de DPI, ¿no? Por ejemplo, ustedes nunca han visto o nunca han escuchado que ordenen a las personas por número de DPI. Las ordenan por fechas de nacimiento, pero no las ordenan por números de DPI. Esa sería una variable nominal. O si no, por nombres de ustedes. Los ordenan por nombres. Perdón, ustedes tienen su nombre. O supongamos el color de pelo. Eso es una cualidad. Ese sería nominal. Otra cosa, el color ¿cómo se llama esto? De mochila que ustedes tengan o el color de la camisa. Eso solo sería nominal. Otra posible parecida a la del DPI es cuando los caballeros entenderán un poquito más cuando van a jugar fútbol. Les dan un uniforme. En el uniforme les ponen un número en la espalda. Ese número les está dando un nombre a ustedes, por así decirlo, ¿va? Márcame al número 5, ¿va? No saben ni cómo se llama, pero ya lo identificaron quién es el número 5, ¿va? Entonces, eso sería una variable nominal, ¿va? Ordinal no, porque no, ustedes no juegan en orden, ¿va? No juegan en base al número, ustedes juegan en base a posiciones. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Nos queda todavía 10 minutos. Entonces, ustedes juegan en base a posiciones. El número solo les está dando un nombre para identificarlos, nada más. Y luego tenemos las ordinales, que son las que nosotros podemos ordenar. Por ejemplo, el tamaño de las camisas o de la ropa, small, medium, large, extra large. Nosotros los podemos ordenar, ¿va? De grande a pequeño o de pequeño a grande. El número de claves de ustedes también lo podemos ordenar por claves. El tamaño. Pero el tamaño habíamos dicho que era cuantitativa, entonces no. Vamos a ver. Por nombres. Nosotros los podemos ordenar por tipo, por sus apellidos, ¿va? En orden alfabético. Entonces, esas serían variables ordinales. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿No? Muy bien. No, gracias. Y nos quedamos acá en esta parte, en las escalas de medición, donde nosotros tenemos la escala nominal y ordinal, que son las que representan y pertenecen a la escala. A las variables cualitativas, era lo que yo les decía. Los datos solo pueden contarse o clasificarse. Deben ser mutuamente excluyentes. Cuando dice mutuamente excluyentes, quiere decir que un dato no me va a afectar al otro y no depende del otro, ¿va? A eso se refiere con mutuamente excluyentes. Supongamos, otra vez regresémonos al equipo de fútbol. Cambiémoslo pues, equipo de baloncesto. La número 22 va a jugar independientemente de cómo pueda estar la número 15. O el delantero va a jugar independientemente de cómo juegue el defensa, ¿no? Que uno del otro se hagan pases y toda la cosa es diferente, pero no necesita el delantero jugar con los pies del defensa central, ¿va? Un ejemplo, ¿no? Eso significa mutuamente excluyentes. Luego tenemos la escala ordinal, que era la que yo les había dicho, que solo la usamos para ordenarlos, ¿va? Nada más. Los podemos ordenar de pequeño, mediano y grande, que esa sería una jerarquía, o los podemos ordenar en orden alfabético o en el número de claves que ustedes tengan, ¿va? Esos serían unos ejemplos. Y luego tenemos la que es un poco más complicada, las que son para las variables cuantitativas. Primero tenemos la de intervalo,
La de intervalo a nosotros nos va... ¿Cómo la identificamos de una forma fácil y sencilla? Cuando nosotros vemos el 0 y decimos, ah, ese 0 sí significa algo. Por ejemplo, la temperatura. Si nosotros analizamos la temperatura, el 0 no significa que ya no exista temperatura. Es una temperatura bastante fría. Entonces, ahí nosotros tenemos que saber identificar cuándo el 0 sí vale algo y cuándo no. Y luego tenemos las de razón. Esas, si ustedes quieren verlas así, es como cuando les dicen tengan un poco de uso de razón, ¿va? De sentido común. El 0 nos va a indicar que no existe nada, ¿va? Yo tengo 0 quetzales. ¿Cuánto dinero tengo? Nada. O yo tengo 0 dulces. O no tengo cuadernos. Tengo 0 cuadernos. ¿Cuánto tengo? Nada, ¿va? Entonces ahí el 0 nos funciona para identificar que no tenemos nada, ¿va? Razón, el 0 no tiene nada. Intervalo, el 0 significa que sí hay algo, pero que nosotros no lo podemos ver, ¿va? No lo podemos medir exactamente. Sí lo podemos medir y nos dio 0, pues, ¿va? Por así decirlo. Muy bien. Entonces, con eso estaríamos con el repaso.